Compañeros de clase, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en esta clase de Ven, Sígueme con Benji Monroy aquí en Central de las Escrituras. Bienvenidos para todos aquellos que inicien el curso del Libro de Mormón en este 2024 con todos nosotros. Vamos a pasarla bien. Quiero decirles que aprendemos juntos. Generalmente los alumnos que están del otro lado de la pantalla creen que el maestro lo sabe todo y eso no es así. El primero que entiende y aprende lo que va a enseñar es el maestro. Así que ténganlo por seguro que vamos a aprender juntos un libro que es maravilloso, el Libro de Mormón. El título de la clase ya está aquí en el pizarrón, Iré y haré. Para toda la gente que tenga, aunque sea poco en la iglesia, o que tenga generaciones en la misma, estas palabras son palabras inmortales dentro de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Ustedes saben quién las dijo y saben la cita en donde se encuentra esta escritura de eso y de muchas cosas más. Vamos a hablar el día de hoy y vamos a tratar de buscar la compañía del Espíritu Santo. Aquí, primer Nefi del capítulo 1 al 5. Bienvenidos, esta es la primera clase ya dentro del cuerpo del Libro de Mormón. La pasada, si no la viste, vimos la portada, vimos una introducción, el porqué y el propósito del por qué se escribió el Libro de Mormón. Para poder enseñar a la manera del Señor, tenemos nuestro manual unificado de Ven, Sígueme, y los invito para que todos ustedes puedan acompañarme tanto en los dibujos como en la lectura. El Libro de Mormón comienza con el relato de una familia de la vida real que afronta dificultades reales. Por allí hay personas creyendo que el Libro de Mormón es una fábula, que es un bonito cuento con buenas enseñanzas para tratar de dogmar o tratar de hacer cambiar el corazón de las personas. Esa puede ser una lectura respetable acerca del Libro de Mormón. Ven, Sígueme comienza con una declaración poderosa en la primera clase en el cuerpo del Libro de Mormón. Este relato que vamos a ver el día de hoy es de una familia de la vida real que afronta dificultades reales. Ley y su familia, amigos y amigas, van a ser los protagonistas el día de hoy y durante varias clases de aquí a que se separen como pueblo. Pero antes de adelantarnos, dice el manual así: aunque haya sucedido en el año 600 a.C., hay cosas en el relato que pueden resultarles conocidas a las familias de hoy en día. Así que vamos a dibujar a nuestro profeta Ley, ¿ok? Ustedes lo han visto dibujado en muchas representaciones en la iglesia, ya sea en caricaturas, ya sea en imágenes de apoyo. Nosotros en la iglesia, hermanos, no tenemos ningún problema con las imágenes, siempre y cuando no se adoren a las mismas. Nuestras representaciones, nuestras artes, nuestras pinturas son para tratar de imaginar y de ubicar y hacer la comprensión un poco más fácil en cuanto a los principios aquí enseñados, ¿ok? No rendimos ningún homenaje a ningún tipo de imagen en la iglesia, por lo que puede perder cuidado si usted tiene alguna duda de nuestras pinturas tan hermosas en nuestras capillas. El día de hoy, hermanos, miren, ya le dibujé aquí un hombro yo muy grande a Ley. Este va a ser nuestro profeta Ley el día de hoy. Y el manual unificado dice que vamos a ver las dificultades, las caídas, los logros tanto espirituales como personales de una familia, de un profeta que vivió en el 600 antes de Cristo. Aquí nos vamos a ubicar antes de Cristo. Cuando nosotros nos ubicamos en el tiempo del 600 antes de Cristo, había profetas. De hecho, tenemos las mismas crónicas de lo que Ley estaba viviendo en Jerusalén en la Santa Biblia, para ser exactos, en el Antiguo Testamento, un poco después de Isaías, un poco después de Jeremías. El profeta Ley era uno de tantos profetas que habitaban en la ciudad de Jerusalén y que tenía una familia. Y con el transcurso de esta crónica del Libro de Mormón, vamos a ver que esta familia afronta problemas cotidianos. Y lo dice la introducción, a pesar de que fue hace más de 2600 años, estas vicisitudes se parecen muchísimo a la que tenemos el día de hoy, o a las que podemos experimentar el día de hoy. Dice más adelante: aquella familia vivía en un mundo de iniquidad,
pero el Señor les prometió que si lo seguían, Él los guiaría hacia un lugar seguro. En el transcurso tuvieron buenos y malos momentos, grandes bendiciones y milagros, pero también tuvieron discusiones y contención. ¿Se parece eso a las familias del día de hoy? Por supuesto que sí. Para todos aquellos que llevan generaciones en la iglesia, o los que ya llevan un buen tiempito en la iglesia, no hay familias perfectas. No hay familias que no se equivoquen. No hay familias que tengan que levantarse después de haber caído. Es verdad, hermanos, que en la iglesia tratamos de traer todo el buen ánimo. Tratamos de sonreír. Porque si no sonreímos, entonces se nos puede señalar de no emanar la felicidad del Evangelio. Y hablo de señalar por parte del Señor. Entonces venimos y sonreímos a la iglesia y tratamos de despejar nuestras mentes y desarraigarnos un poco de los problemas de la semana o de la vida cotidiana. En primer Nefi vamos a aprender que aún la familia de un profeta tenía discusiones, tenía bendiciones, milagros, tuvieron momentos de contención, momentos buenos y momentos malos. ¿Cuántas horas, minutos o días hemos gastado nosotros los miembros en la iglesia en criticar la vida de nuestros hermanos, los mismos miembros de la iglesia? ¿No hemos entendido todavía que esto es parte de la vida de un santo? ¿De la vida de un pecador que continúa o que sigue intentando mejorar para complementar la frase? Hermanos, es así. Aún la familia del obispo en su barrio, la familia del presidente de estaca, del presidente de distrito, de misión, del templo, aún tienen momentos buenos y malos. Lo importante de la clase y de todas las clases en la iglesia es aplicar los principios que, aunque sean muy antiguos, los podamos transportar a nuestros días. Si usted ha tenido dificultades en su vida, que se sepa que todavía puede seguir adelante. Que se sepa que si un profeta tuvo dificultades en su hogar con sus hijos o con su esposa, como lo vamos a ver el día de hoy, ¿cuánto más nosotros? No quiere decir que tenemos que tirar la toalla y decir estamos derrotados, estamos acabados. Porque incluso esta familia venció en la tentación y llevó a cabo la obra grande y maravillosa del Señor. Dice más adelante, pocas veces se ve en las Escrituras un relato tan detallado de una familia que trata de vivir el Evangelio. Padres que se esfuerzan por inspirar a su familia a tener fe y que se preocupan por su seguridad. Hijos que deciden si creerles o no a sus padres y hermanos que lidian con los celos y la contención y que en ocasiones se perdonan unos a otros. En general, el ejemplo de fe de esta familia imperfecta es poderosa. Quedémonos con ese adjetivo calificativo que el Manual Unificado de Ven Sígueme le da a la familia de Ley, una familia imperfecta. Vamos a escribirlo. Hermanos, Ley tenía una familia imperfecta. ¿Cuántos de nosotros habíamos visto a la familia de Ley así? Entramos en una etapa de la clase, hermanos, en donde cada principio, cada escritura, la podemos aplicar a nosotros mismos. Dice que había hermanos con celos y que a veces decidían si creerle o no a sus padres. Les pregunto a los que están ahí en casa, ¿pasará eso hoy en día en nuestras familias? ¿Ocurrirá eso? ¿Habrá contenciones altas y bajas dentro de las familias imperfectas? Ustedes saben la respuesta. Yo también. Hermanos, las hay. Todos tendremos que pasar por ese filtro llamado familia, en donde tendremos a veces que llorar, a veces que sufrir,
en donde tendremos que ponernos de rodillas para hablar con el Señor y decirle: Padre Celestial, ayúdame porque ya no puedo. Si a la familia del profeta Lehi le sucedió, ¿qué nos espera a nosotros? Lo importante de nuestra clase es saber cómo avanzar. A pesar de las dificultades, a pesar de que nuestros hijos se hayan alejado de la iglesia, o que nuestro cónyuge, sea usted una hermana o un hermano, ya no quiera acompañarnos a la iglesia o simplemente nunca lo haya hecho, se puede salir adelante. El adversario nos hará creer que está todo perdido. Pero quien creyó que no estaba todo perdido fue Lehi. ¿Por qué creen que Mormón, el profeta que le dio el nombre a este compendio del cual vamos a estudiar todo este año, incluyó esta crónica familiar que dice el manual que quizá está relatada y sintetizada como muy pocos relatos de familias en las Escrituras? Seguramente Mormón, y después el profeta José, y después hoy nuestros líderes de la iglesia, tendrán algo importante que decirnos a través de estos enunciados. Por lo que nuestro primer principio en la clase es que Lehi, si bien iba a tener un contacto con el Señor a través de sueños, y después el Señor le iba a pedir que salieran de Jerusalén, a pesar de la espiritualidad del papá, tanto Lehi como su familia eran imperfectos. Algunos de ustedes podrán creer que el problema eran los hijos y la esposa, pero seguramente Lehi, hermanos, también claudicó en varias ocasiones. Y lo vamos a ver más adelante cuando profundicemos después del capítulo 5. Una travesía de 8 años en el desierto. ¿Recuerdan cuando se le rompe el arco a Nefi? ¿Cuál fue la situación de Lehi y de su esposa? En donde parecía que la fe se quebraba. Hermanos, es importantísimo entender que el Evangelio y la iglesia está conformada por personas imperfectas y por familias imperfectas. La palabra de Dios es de gran valor para mí. Un mensaje que se destaca en el libro de Mormón es el gran valor de la palabra de Dios. Vamos a dar un salto en los capítulos y vamos a ir hacia 1 de Nefi 5:21, que dice: y habíamos obtenido los anales que el Señor nos habían mandado, o sea, los registros, y los escudriñamos y descubrimos que eran deseables, sí, de gran valor para nosotros, por motivo de que podríamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. ¿Por qué se salta a la clase de Ven, Sígueme del capítulo 1 al 5? Lo que el manual unificado nos quiere decir era en qué estima tenía la familia de Lehi a los registros sagrados. Y para ellos eran deseables y de gran valor, por lo que había un motivo genuino de amar al Señor. Ellos entendían, al igual que muchas familias que nos están viendo el día de hoy, a los cuales les mando un saludo, hermanos, ellos entendían que las Escrituras lo eran todo para ellos. Vamos a ver a continuación una aventura de cómo es que la familia de Lehi y uno de sus hijos, capitaneando la misión, fueron y obtuvieron los registros. Podemos hacernos la pregunta todos nosotros de, ¿tenemos en esa estima las Escrituras hoy en día? Sabemos que Lehi y su familia las amaban. Eran deseables, apetecibles, se deleitaban en ellas. La pregunta, ¿en qué situación espiritual estamos para con las Escrituras? Si aún, hermanos, no hemos llegado a declarar que son deseables para nosotros, qué bonito es el don del poder arrepentirnos y de volver a empezar. Si estabas dubitativo o dubitativa de poder comenzar a leer el libro de Mormón, ya sea con nosotros o personalmente, como nunca debe de faltar, te invito para que lo puedas hacer. Es más, yo también lo voy a hacer. Y vamos a ir juntos tratando de aprender. De modo que por eso empieza la clase diciendo que para ellos, hermanos, las Escrituras lo eran absolutamente todo. Amaban las Escrituras. Así que si el Señor le había pedido a Lehi dejar la ciudad de Jerusalén, que era inicua, como cualquier otra de nuestras ciudades hoy en día, era necesario llevar registros, llevar la palabra del Señor.
Es verdad que el Señor no se iba a aparecer todos los días a Ley, pese a que él era un profeta. El Señor también permite que lo encuentren a través de las Escrituras, y Ley lo sabía, por lo que deseaban tanto los registros. Y entonces, habiendo saltado al 5, podemos regresar y entender mejor la necesidad de tener que mandar a sus hijos para recuperar los registros sagrados. ¿Qué hayas que te inspire a escudriñar las Escrituras? En este relato vamos a ver cómo es que ellos nunca se olvidaron del Señor por tener los registros. Quizá nosotros, como dice el manual, podemos hallar alguna razón para poder leer las Escrituras. Ya sea que usted en casa quiera aprender más, ya sea que usted quiera dominar mejor los relatos, ya sea que usted haya recibido un llamamiento para poder dar clases de seminario e instituto, o poder dar una clase de escuela dominical o de quórum, o de sociedad de socorro, o de los niños. Cualesquiera que fuese su motivación, hermanos, bienvenidos a esta clase. Sígueme. Vamos a adelantarnos cuando dice: puedo obtener y fortalecer mi testimonio al acudir al Señor. En estos relatos encontraremos que el Señor se comunica con sus hijos a través de muchas maneras. A veces de impresiones espirituales, a veces de sueños. Vamos a 1 Nefi 15 del 2 al 11 y nos saltamos incluso fuera de estos capítulos para poder entender cómo es que puedo obtener fortaleza de mi testimonio al acudir al Señor. Y sucedió que vi a mis hermanos y estaban disputando entre sí concerniente a las cosas que mi padre les había hablado. ¿Quién está hablando aquí? Nefi. Vamos a dibujar a Nefi. Hermanos, he aquí yo, Nefi, nací de buenos padres. Así comienza la lectura del libro de Mormón en ese capítulo y en esos versículos que están tatuadas en la memoria de muchos miembros de la iglesia a través del mundo, en diferentes idiomas. Este va a ser nuestro Nefi. No sabíamos, o no sé yo exactamente si era tan guapo, ¿verdad? Como está aquí. Hermanos, pero bueno, como lo dijimos al principio, tratamos de hacer un poco más ameno el estudio del Evangelio, como tiene que ser esto. No tiene que ser aburrido. El Señor no quiere que nos aburramos, sino que estemos entretenidos para poder aprender mejor. ¿Está bien? Así que aquí tenemos a Nefi. Y después vamos a ir colocando los nombres de los protagonistas de la historia. En el 15, Nefi está viendo en un sueño, en donde también el Señor encuentra un conducto de comunicación con nosotros. Hermanos, con mucho respeto les puedo decir firmemente que los sueños, cuando vienen de Dios, son lo más hermoso que hay. Yo tengo un testimonio de que el Señor habla a través de los sueños. No piensen que yo sueño todas las cosas y que tengo sueños muy seguido de parte del Señor. No es así. Pero cuando el Señor ha querido hablarme así, porque quizá es el único momento en donde estoy tranquilo, en paz, cuando el Señor me habla así, hermanos, puedo testificar lo que Nefi ha experimentado o lo que experimentó hace más de 2600 años. Dice así: porque verdaderamente les habló muchas grandes cosas que eran difíciles de comprender, a menos que uno recurriera al Señor, y como eran duros de corazón, no acudían al Señor como debían. Y yo, Nefi, estaba apesadumbrado por la dureza de sus corazones, como también a causa de las cosas que yo había visto, las cuales sabía que inevitablemente habrían de suceder debido a la gran iniquidad de los hijos de los hombres. Y aconteció que me sentí abatido por causa de mis aflicciones, porque las consideraba mayores que cualquier otra cosa, por motivo de la destrucción de mi pueblo, porque yo había visto su caída. Y aconteció que después de haber recobrado la fuerza, hablé a mis hermanos deseando saber la causa de sus disputas, o sea, de sus contenciones, de sus peleas. Y dijeron: he aquí, no podemos comprender las palabras que nuestro padre ha hablado concerniente a las ramas naturales del olivo, y también con respecto a los gentiles. Y les dije: ¿habéis preguntado al Señor? Y me contestaron: no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. ¿Cuántos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos sido como Lamán y Lemuel?
creía la Mari Lemuel allá en el capítulo 15, que vamos a volver a repasar en las siguientes 2 clases, que el Señor solamente se le comunicaba a Lehi y a Nefi. ¿No le pareció poca cosa el haber tenido un sueño, tanto a Nefi como a Lehi, y después de pedir que se le mostrasen las cosas que había visto su padre a Nefi, hermanos, fue con sus hermanos y les hace una pregunta sencilla? ¿Habéis preguntado al Señor? Y le vamos a poner oración. Para todos aquellos que hemos sido necios, me incluyo, para los que hemos sido necios creyendo que vamos a resolverlo todo en la vida. Hemos orado para obtener la respuesta del Señor. En una declaración tan sencilla, Nefi, con todo el amor, quería enseñarle a sus hermanos que dejasen de dudar y que calmaran sus corazones. Laman y Lemuel, hermanos, creían en el Señor, pero luchaban con sus creencias al igual que yo todos los días. Al igual que muchos de los que nos están viendo el día de hoy. Ciertamente quizá usted ni yo hemos tratado de matar a algún hermano como ellos lo van a hacer más adelante, de atarle y de desaparecerle, como lo hicieron con José, aquel que vinieron en Egipto, sus propios hermanos. Pero a veces sí somos dubitativos porque nos cuesta creer en ocasiones. Y Nefi viene y les hace una declaración. ¿Habéis orado? Dice más adelante, he aquí les dije, ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. Nefi tenía cierto conocimiento a esa edad que seguramente él era muy joven. Y les dijo a sus hermanos, ¿no se acuerdan ustedes que el Señor ha dicho que si ablandan sus corazones, el Señor no nos hará saber todas las cosas? Si usted está en casa y quiere saber la verdad de este libro, no me haga caso a mí, que al cabo yo soy una herramienta en las manos del Señor. Hágale caso a alguien muchísimo más sabio que yo, como Nefi. Vaya y pregúntale al Señor qué es lo que debe de hacer. Si está pensando dejar la iglesia, dejar a su familia o regresar con su familia. Si usted está pensando conseguir un nuevo trabajo, o está pensando aceptar o no un llamamiento, vaya y pídale sabiduría al Señor. No podemos seguir, o no deberíamos seguir nosotros, el ejemplo de Laman y Lemuel, que perdieron mucho tiempo en ponerse de acuerdo. Es mejor el consejo de Nefi, ir y pedir al Señor cualquier cosa que nosotros querramos en nuestra vida. Dios me preparará la vía para que haga su voluntad. Cuando el Señor mandó a los hijos de Lehi que obtuvieran las planchas de bronce, no dio instrucciones específicas sobre cómo hacerlo. Lo mismo sucede a menudo con la guía que recibimos de Dios, y podría parecernos que Él nos ha pedido una cosa muy difícil. Y luego nos manda a leer una escritura que vamos a hacerla a continuación. Sin embargo, vamos entrando ya al título de la clase, Iré y haré. En contexto, y para no detenernos tanto, muchos de nosotros allá en casa conocemos lo que pasó antes de lo que vamos a ver aquí. Ciertamente, amigos y amigas, el Señor habla a Lehi y le pide que de un día para otro deje su casa y sus riquezas. Podemos encontrar muchísimas aplicaciones personales en dejar nuestras riquezas e ir por el llamado del Señor. ¿Les ha pasado alguna vez? En la conferencia general pasada, hermanos, estuvimos con muchos miembros de la iglesia fuera del centro de conferencias de la manzana del templo.
Y recuerdo un testimonio de entre muchas entrevistas que hicimos a miembros latinoamericanos que asistieron a la conferencia. Una hermana de Perú me dijo que antes que hubiese tantos templos en Sudamérica como lo hay ahora, viajaban en barco por 7 días para poder ir al templo. Evidentemente yo tenía que seguir con la entrevista, hermanos. Tenía yo que guardar compostura y no podía derrumbarme en llanto allí, porque había mucha gente viéndonos como ahora. Pero cuando llegué a casa y pasaron los días, hermanos, reflexioné 7 días en barco para llegar al templo. En la iglesia encontramos, amigos, maravillosos ejemplos de fe, como el de Ley dejando sus riquezas. Déjenme decirles una cosa, ellos vivían muy bien. No tenían necesidades económicas. Habían conservado oro, plata y objetos preciosos de acuerdo al capítulo 1 y 2 de Primer Nefi. Y aún así, hermanos, la fe pudo mucho más. Y Ley dijo, dejen las cosas allí, que no las necesitamos. Necesitamos esto, lo que realmente vale. Hermanos, déjenme decirles que aún no llego yo a esos niveles de fe. Pero reconozco que hay gente que ha llegado, como Ley, como su familia y como aquella hermana que no recuerdo su nombre, pero que me taladró el corazón diciendo que ella en su momento, ella y un grupo de hermanos viajaban 7 días en barco para ir al templo. Esas son cosas que cambian la vida de quienes escuchamos y callamos. Benditos todos esos hermanos que nos vean o no, que han dejado sus posesiones económicas y han hecho grandes sacrificios para pagar un diezmo, para pagar ofrendas, para hacer milagros en sus vidas. De verdad, hermanos y hermanas, en ese sentido, eso es a lo que aspiramos. A parecernos como a Ley, como a Nefi y como a toda la familia. Ya les digo yo que en estas circunstancias, hermanos, ellos estaban listos para dejar Jerusalén y así fue. Y cuando llegaron al desierto, a las afueras de la ciudad de Jerusalén, Ley no había olvidado la ausencia de las Escrituras, que para él, como lo vimos al principio, lo era todo, significaba todo. Dice aquí, nos pide que nos dirijamos a primer Nefi del capítulo 3, versículo 5. Dice Ley, y he aquí, tus hermanos murmuran diciendo que lo que yo les he requerido es cosa difícil. Pero no soy yo quien se lo requiere, sino que es un mandamiento del Señor. Ley había pedido, amigos, regresar por las playas. Había sido muy complicado dejar todas las comodidades que Naamán, Lemuel, Sam, Nefi, las hermanas o las hijas de Ley y de Saría tenían en Jerusalén. ¿Ok? Y una vez dejándolas, con lo que eso implicaba, cuando ya estaban en el desierto y toda su mente estaba programada para ir hacia adelante y no para atrás, el Señor mandó que regresasen. Y dice Ley que él estaba triste porque pensaban sus hijos que su padre estaba loco. Creo yo, en mi mínima experiencia como padre de mis 4 hijos, que una de las cosas más tristes que le puede ocurrir a un papá es que sus hijos piensen que tanto la mamá como el papá están locos. Yo creo, hermanos, que eso sucede muchas veces en nuestras familias. Tal vez yo en algún momento haya hecho sentir a mis padres así. Pero yo a mis padres nunca los he considerado locos. Si alguno de ustedes en su casa en algún momento los ha considerado de esa manera, tenemos la capacidad de poder seguir adelante, avanzar y dejarlo de hacer. Debe haber sido muy triste para Ley haber escuchado cómo cuchicheaba la mano y Lemuel diciendo, mi padre está loco, ¿cómo vamos a regresar? ¿Qué hubieran hecho ustedes si fuesen Ley?
hubiesen ido y agarrado un cinturón y les hubiesen pegado? ¿O hubiesen callado y hubiesen pedido fortaleza al Señor? Primer Nefi, hermanos, es mucho más allá que un cuento. Como dice el manual, son vivencias reales de una familia real, con problemas reales que se aplican 100% o 120% o 200% en la actualidad. Dice aquí, ¿qué te resulta inspirador de la respuesta de Nefi al mandato del Señor? Vamos a repetir en casa, si usted así lo desea, esta escritura que está tatuada en nuestros corazones desde niños en la iglesia. Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamiento a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que se les ha mandado. Pero aquí yo les dije, así como el Señor vive y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro Padre en el desierto hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Por tanto, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Descendamos pues a la tierra de la herencia de nuestro Padre, pues he aquí, Él dejó oro y plata y toda clase de riquezas, y ha hecho todo esto a causa de los mandamientos del Señor. Habían hecho un intento, Nefi y Sam con mucha fe y los otros dos no con tanta fe. Y habían hecho un intento para ir y no habían tenido el resultado obtenido al principio. Dice el manual que cuando el Señor manda a los hijos de Lehi que obtuvieran las planchas de bronce, no dio instrucciones específicas sobre cómo hacerlo. El Señor quería probar la creatividad y la fe de sus hijos. Hermanos, hoy Dios está dispuesto a probar nuestra creatividad y nuestra fe. Para todos aquellos que deseamos santo y seña en las respuestas del Señor. A veces, esa respuesta va a venir después de que el Señor haya visto toda nuestra fe y todo lo hecho en cuanto a nuestras energías, en cuanto a nuestro intelecto o por lo menos nuestro mejor esfuerzo. Así ocurrió en ese momento. ¿Ustedes creen que para Dios no hubiese sido fácil transportar las planchas que las tenía un hombre malvado llamado Labán en su poder y poderlas haber trasladado hacia la tienda de la familia de Lehi y su familia en el desierto? Por supuesto, hermanos. Si el Señor creó los cielos y la tierra y los animales y a mí y a usted, eso hubiese sido pan comido para el Señor. Pero el Señor quería ver hasta dónde llegaba la fe de los hijos de Lehi para obtener las planchas. En ese trayecto, amigos, los hermanos de Nefi se enojaron bastante con Nefi. Le pegaban e incluso un ángel del Señor tuvo que detenerles. ¿Cómo habría sido la vida de Labán y Lemuel que después de haber visto un ángel y después muchas más visitas angelicales y de escuchar la voz del Señor, nunca pudieron obedecer a su padre? Ya lo iremos viendo conforme como pasen las lecciones de Ven, Sígueme. Al leer Primera de Nefi del 3 al 4, que ustedes lo pueden hacer en su casa también, observe las diversas dificultades que Nefi afrontó. ¿De qué modo el Señor preparó una vía para que Nefi cumpliera lo que le había mandado? ¿Por qué es importante para ti saber lo que el Señor hizo por Nefi? ¿Cómo hubiesen pensado o cómo se hubiesen sentido ustedes si hubiesen sido Nefi, hermanos, después de haber ido y de no haber podido obtener las planchas de un hombre llamado Labán? Que lo vamos a hacer aquí, en algunas caricaturas lo dibujan de esta manera. Vamos a dibujarlo más o menos así. Labán era una persona poderosa que no tenía ninguna estima a las escrituras, pero que quería tener posesiones económicas. Y estas planchas hechas de metales puros y finos, hermanos, eran costosísimas. Nefi y Lehi no las querían por su valor monetario, sino las querían por su valor espiritual. De modo, hermanos, que tanto Labán como Nefi tenían un asunto pendiente por resolver. En el primer intento, Labán se quedó con
las posesiones materiales de la familia de Ley. Ellos iban a ir a hacer un trueque, hermanos, pero no se pudo hacer. Y después salieron enojados Labán y Lemuel y le dijeron: ya ves, Nefi, esto era una locura. Y ahora te vamos a pegar. ¿Cómo se hubiesen sentido ustedes si hubiesen sido Nefi? El manual dice: ¿de qué modo el Señor preparó una vía para que Nefi cumpliera lo que les había mandado? Amigos, mandó un ángel y todos se calmaron. Y después iba a venir algo mucho más interesante. Una poderosa manera en la que Dios nos ha preparado para que guardemos sus mandamientos es haber enviado a Jesucristo para que sea nuestro Salvador. Creo que la mayoría de nosotros podemos entender qué significa el Salvador en nuestras vidas. Para muestra, todo el curso de Nuevo Testamento el año pasado en Ven, Sígueme. Cada uno de ustedes tiene la mejor manera de poder introducir al Salvador en sus propias vidas y en la mía, por supuesto. El recordar las obras de Dios puede infundirme la fe para obedecer sus mandamientos. En 1 Nefi 4, del 1 al 3, leemos lo siguiente. Y aconteció que hablé a mis hermanos diciéndoles: subamos de nuevo a Jerusalén, y seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor, pues he aquí, Él es más poderoso que toda la tierra. ¿Por qué, pues, no ha de ser más poderoso que Labán, con sus 50 o aún con sus decenas de millares? Subamos, pues, y seamos fuertes como Moisés, porque él de cierto habló en las aguas del Mar Rojo, y se apartaron a uno y a otro lado, y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca. Y los ejércitos de Faraón los persiguieron y se ahogaron en las aguas del Mar Rojo. He aquí a vosotros os consta la certeza de esto. Y también sabéis que un ángel os ha hablado, como lo dije recién, cuando le estaban pegando a Nefi. ¿Cómo pues podéis dudar? Subamos hasta allá. El Señor puede librarnos como a nuestros padres y destruir a Labán como a los egipcios. Ese es el Nefi que conocemos. Intrépido, joven, pero valiente. Un hijo, pero muy sabio. Alguien que le faltaba mucho por recorrer, pero con un testimonio inquebrantable. Evidentemente, Nefi aprovechó la vía que el Señor le había preparado a Nefi, al dejar primero las posesiones materiales y hacer un intento por la obtención de las planchas, y segundo, la aparición de un ángel que les dijo a la gente: cálmense. Y entonces Nefi aprovecha para enseñar lo que Ley seguramente y su esposa les habían enseñado mucho tiempo, por muchos años, cuando ellos eran chicos, seguramente. Me gusta porque Nefi dice: ustedes saben el relato de Moisés y lo conocen perfectamente. Así que, si creemos en ese mismo Dios, nos va a entregar a Labán en nuestras manos. ¿Qué creen? Allí van, otra vez, por estos registros sagrados. Iba guiado por el Espíritu. Primera de Nefi 4, del 5 al 18. Hermanos, este es nuestro relato final de nuestra clase el día de hoy, en el cual vamos a reflexionar y nos va a entregar muchas enseñanzas. Y ya era de noche, e hice que se ocultaran fuera del muro, y cuando se hubieron escondido yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad y me dirigí a la casa de Labán. E iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No obstante, seguí adelante, y al acercarme a la casa de Labán, vi a un hombre y estaba caído al suelo delante de mí porque estaba ebrio de vino. Y al acercarme a él, hallé que era Labán. Cuando Dios escuchó las palabras tiernas de Nefi de iré y haré, Dios se comprometió con Nefi para prepararle una vía. Ya habían golpeado a Nefi, ya habían hablado mal de él sus propios hermanos, su propia sangre, y ahora el Señor iba a manifestar uno de los milagros más grandes que jamás se hayan visto en la historia del libro de Mormón. El Señor había entregado a un malvado a los pies de Nefi. Y percibiendo su espada, la saqué de la vaina, y el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable. Hagamos una espada aquí, hermanos.
Esta no va a ser tan admirable, evidentemente, como la de Labán, ni labrada tan finamente como la de Labán, pero nos va a ayudar a recordar lo que sucedió con esta espada. Dice que era de un filo inigualable, pues la tenía en su posesión una de las personas más ricas del antiguo Jerusalén hacia el 600 años antes de Cristo. Y Nefi se dio cuenta de eso, porque estaba borracho, Labán, y lo había entregado nuestro Padre Celestial a los pies de Nefi. Dice así: el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable, y vi que la hoja era de un acero finísimo. Y aconteció que el Espíritu me constriñó a que matara a Labán. El Espíritu Santo, hermanos, es un miembro de la Trinidad. Es el tercer miembro de la Trinidad. Y hasta donde nosotros sabemos, en las Escrituras jamás ha hecho o ha enseñado algo contrario a los dictámenes de nuestro Padre Celestial y a los de nuestro Señor Jesucristo. El entender quién le había hablado a Nefi disipa cualquier duda de cualquier persona que usted haya escuchado que ha tenido dificultades para entender este versículo. Fue el Espíritu del Señor quien le habla a Nefi en esa escena. Está Nefi sorprendido de ver a Labán ebrio, con una espada a disposición. Y el Espíritu le dice lo siguiente: pero dije en mi corazón, yo nunca he derramado sangre humana, y me sobrecogí y deseé no tener que matarlo. Estábamos a punto de ver a Nefi claudicar o abortar la misión. Pero el Espíritu me dijo de nuevo: he aquí, el Señor lo ha puesto en tus manos. Sí, y yo también sabía que había intentado quitarme la vida previamente, porque los había perseguido. Y que Él no quería escuchar los mandamientos del Señor y además se había apoderado de nuestros bienes. Y sucedió que otra vez me dijo el Espíritu: mátalo, porque el Señor lo ha puesto en tus manos. He aquí que el Señor mata a los malvados para que se cumplan sus justos designios. Es mejor que muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad. Hasta este punto, hermanos, a usted le podría parecer raro que el Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, le dijese a Nefi que matara a Labán, que por cierto, ni le interesaban las planchas, ni la iglesia, ni su familia, ni nada, más que quizás sus riquezas y su vino. Pero para poder tranquilizar nuestra mente y nuestro espíritu, pensemos en las batallas que tuvo David contra Goliat. ¿No fue el Señor quien preparó a David para derribar a ese gran filisteo de gran estatura, quien hacía guerra contra el pueblo de Israel y destruía a todos? Ese mismo principio se encuentra en 1 Nefi capítulo 4. La próxima vez que nosotros dudemos o que tengamos preguntas en cuanto a eso, pueden ser más fáciles de contestar y de sobrellevar o superar cuando pensemos en que el Señor ha hecho así de vez en cuando. Para todos los amantes del libro de Mormón, lo veremos con el capitán Moroni, o con Teancum, o con Elamán y sus 2000 jóvenes. ¿No eran ellos guiados al Señor, por el Señor, hacia la guerra para poder defender su religión, sus costumbres y sus creencias en el Dios de Israel? Ese es el mismo principio. No se preocupen si no lo han entendido de primera. Nefi tampoco lo hizo al principio y estaba a punto de huir. Y el Espíritu le dijo: detente, Nefi, porque es preferible que un hombre muera a que toda una generación, o sea, la tuya y la de tu padre, degeneren en la ignorancia y en la incredulidad. Y cuando yo, Nefi, hube oído estas palabras, me acordé de las que el Señor me había hablado en el desierto, diciendo: en tanto que tus descendientes guarden mis mandamientos, prosperarán en la tierra de promisión. Sí, y también consideré que no podrían guardar los mandamientos del Señor según la ley de Moisés, a menos que tuvieran esa ley, o sea, los grabados de la ley, o en donde estaban compendiados. No había teléfonos en ese tiempo, no había internet,
tenían que llevar las cosas físicamente y el único juego disponible por completo lo tenía Labán. Y también sabía que la ley estaba grabada sobre las planchas de bronce. Y además sabía que el Señor había puesto a Labán en mis manos para este fin, que yo obtuviese los anales de acuerdo con sus mandamientos, por lo que obedeciendo la voz del Espíritu y cogiendo a Labán por los cabellos, le corté la cabeza con su propia espada. Este relato, hermanos y hermanas, nos ejemplifica una vez más que el Señor siempre vencerá. No importa qué tan malo sea la persona que tengamos enfrente. No importa qué tan empeñada esté la persona que tengamos enfrente y que no nos deje ir a la iglesia o que quizá se burle de nuestra religión o de nuestras creencias. El Señor siempre vencerá. Dicho esto, hermanos y hermanas, no es necesario, quizá, si así el Señor lo dice, que lleguemos a tales extremos. Ha pasado en la historia. Tanto el Señor ha permitido que a hombres justos se les quite la vida como a personas que no eran tan buenas en el Evangelio. Hoy nosotros podemos ejemplificar lo que sucedió en Primera de Nefi 4 con diferentes situaciones en nuestra vida cotidiana. No importa cuánta oposición tengamos para ir a la capilla un domingo. No importa cuánto pesen esas cobijas los días domingo en la mañana. En muchos lugares es temporada de frío y en otros de mucho calor. Pero al final el Señor preparará una vía para efectuar los mandamientos. Cuando nosotros entendemos la perspectiva de Nefi, de prosperar en la tierra que Él, el Señor, le iba a dar a Él y a su posteridad, entendemos mejor todas las cosas que ocurrieron previamente para poder obtener las planchas de bronce. La vida de Labán tuvo que ser pagada en ese momento y cayó. Y Labán tendrá que responder por intentar quitarle la vida a Nefi, a Lamán, a Lemuel, a Sam y en los que se hayan querido obtener las planchas de bronce. Labán había cumplido su ciclo en ese momento y había entregado su vida a Nefi para probar su fe. Hermanos, ¿quién era Nefi? Que en el momento en que a muchos de nosotros nos hubiesen temblado las piernas, cogió la espada de Labán e hizo lo que el Señor le había mandado. En ese momento, Nefi se convertiría en un hombre de Dios. En ese momento Nefi había pasado la primera prueba grande de su vida, de acuerdo a lo que tenemos en las Escrituras. En ese momento, Nefi iba a convertirse en el líder idóneo para llevar, junto con su padre, a una familia de la antigua Jerusalén a las costas del continente americano. Si les gustaría saber un poco más de esta historia, los invito a que nos acompañen el próximo domingo a la misma hora y en este canal de YouTube, aquí en Central de las Escrituras, con más situaciones de una familia que hoy en día podemos aplicar a nuestras propias familias. Tengo un testimonio de que esto es verdad. Por años, hermanos, me han resumbado y resonado las palabras del primer Nefi, del 1 al 5. Me sé casi de memoria los hechos ocurridos ahí. Pero este día, hermanos, he sentido el Espíritu como nunca antes. Y me ha enseñado que si a veces en nuestra vida sufrimos, es porque viene algo bueno. Si el Señor nos ha pedido unirnos a la iglesia, nadie dijo que iba a ser sencillo. Comparto mi testimonio de que estas cosas y estas narraciones fueron de personas reales. Como dice el manual de Ven, sígueme. Yo soy Benji Monroy, una herramienta en las manos del Señor y nada más. Si usted ha sentido el Espíritu el día de hoy, denle gracias al de allá arriba, quien realmente lo hace posible. En el nombre de Jesucristo. Amén.